Tardes. Perdón por el pequeño retraso. Vamos a empezar. Bienvenidos al Colegio de Arquitectos y a esta tercera sesión de este ciclo de conferencias que tiene como protagonista los edificios principales de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 y sobre todo una reflexión también del papel que pueden jugar estos edificios pues, en los próximos años, una vez termine esta efímera este evento efímero que tiene una repercusión importante para la ciudad y de proyección, pero en el tiempo y en las posibilidades que tiene y en la historia de una ciudad, desde luego es un evento corto y por eso pues reforzamos esta idea de que todos los edificios han sido diseñados para usos posteriores a la propia exposición. Hoy vamos a, después de tener las dos primeras sesiones dedicadas a la Torre del Agua y al Parque del Agua, tenemos hoy la presentación por parte de sus autores del edificio soporte. Esta es una exposición singular y por muchos aspectos, pero uno de ellos es porque es una exposición que fundamentalmente se desarrolla en un edificio. Es una exposición que se desarrolla en altura, como nos van a explicar bien, en distintos niveles, tiene 4 niveles ya desde el propio plan director, y eso por las limitaciones que la propia organización imponía, digamos, o ponía en sus reglamentos para este tipo de exposiciones, y por otras condiciones del emplazamiento y del respeto, digamos, a las zonas que son dominio del río y que, por tanto, nos obligaba, desde esta visión de permanencia de las edificaciones, a concentrarlas en la banda más apartada de la ribera, ¿no? El equipo de César Azcárate y de Raimundo Bambó, que son los autores, sobre todo de la parte de la arquitectura de este edificio, lideran un equipo mucho más amplio, que es el equipo formado por una UTE de 2 ingenierías de prestigio en España, que son las ingenierías de IDOM y Prointec, que son las que ganan el concurso que se convoca a finales del año 2004 para no solo construir o diseñar el edificio soporte de los pabellones de participantes, sino también para planificar todas las infraestructuras del meandro de Ranillas, especialmente las zonas del recinto, y una serie de trabajos adicionales que en el plan director de la candidatura pues estaban poco desarrollados. En concreto nos referimos a los trabajos, por ejemplo, los propios trabajos de las modificaciones del planeamiento general que tuvimos que redactar, estudios de inundabilidad, en fin, una serie de cuestiones que resultaron importantes desde el primer momento para que toda la estructura, soporte del recinto y de un territorio mucho más amplio, como son las 160 hectáreas del meandro, pues pudiesen tener, digamos, tener sentido y funcionar correctamente para una demanda de tanta intensidad, de demandas de tipo de energéticas, de tráfico, etcétera, que tenían que resolverse desde unos planteamientos de ingeniería también muy sólidos, ¿no? Estos 3 grandes proyectos, el Parque del Agua, la urbanización del recinto y la torre, son los 3 primeros concursos que convocó la sociedad Expoagua y son, por tanto, los concursos generadores de otros concursos. En especial, el trabajo de la UTE IDOM Prointec facilitó y organizó también la secuencia de los distintos concursos de edificios que se organizaron con posterioridad o según se iban definiendo algunos de los espacios y ámbitos del recinto, ¿no? Bien, hoy tenemos con nosotros, como digo, a César Azcárate, a mi derecha. Es profesor en la Escuela de Navarra desde el año 90 y es, junto con Raimundo Bambó, pues como digo, los 2 arquitectos líderes de este proyecto. En concreto, ellos pertenecen a ACXT, que es una marca de arquitectura dentro de la ingeniería IDOM, y dentro de este equipo de arquitectura pues tienen obras muy prestigiosas y que han tenido un reconocimiento internacional. Solo por dar una referencia, en la última Bienal de Arquitectura de Sao Paulo tuvieron seleccionadas 7 obras dentro del apartado de arquitectura internacional en concreto, y una de ellas era el BEC de Bilbao, el Bilbao Exhibition Center,
Es un gran edificio que nosotros tuvimos la ocasión de visitarlo porque tiene en algunos aspectos muchos paralelismos con el funcionamiento también de una exposición, sobre todo en la cuestión logística, en el tratamiento del sótano, y fue un edificio interesante y que creo que algunas de esas lecciones de arquitectura se han aplicado a la Expo Zaragoza 2008. También están trabajando ahora, por ejemplo, en el nuevo estadio de San Mamés, después de ganar el concurso. Y aquí en el ámbito local, Raimundo Bambó, oscense y que está trabajando en la oficina de IDOM de Zaragoza, pues ha hecho proyectos también importantes y sobre todo en el ámbito y en el contexto del año 2008, proyectos como el de la urbanización de las Riberas en el tramo de la zona del barrio de Tenerías, Las Fuentes, en la margen derecha del río. Bien, sin más voy a dejar paso a que presenten este gran edificio. Es, como digo, la obra sin duda la más compleja de todas, la que ha llevado también desde la propia construcción y la planificación de la construcción los mayores quebraderos de cabeza para poder organizar una obra de tal envergadura en tan corto plazo. Y bueno, y después de la presentación pues daremos paso a un coloquio en el que podréis participar y hacer cualquier pregunta. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, agradecer también al Colegio de Arquitectos y a la propia Expo Zaragoza la invitación que nos ha cursado pues para poder explicar este proyecto que arrancamos con él pues a finales del 2004, inicios del 2005. Fueron los primeros pasos, como ha dicho Pablo, de las tres primeras grandes intervenciones de la propia Expo. Bueno, vamos a contar con un poquito más de detalle lo que es el proyecto y luego mostraremos algunas imágenes del estado actual, porque la obra no está todavía finalizada, pero está ya a punto de serlo, ¿no? Y bueno, yo sí quería empezar con un pequeño comentario acerca de la experiencia que ha sido este proyecto, pues fantástico, ¿no? La oportunidad que tiene Zaragoza, que está teniendo y que va a tener para llevar a cabo esta exposición internacional, pues he de decirlo, con un cierto sabor agridulce, ¿no? Me viene a la cabeza este proyecto, ¿no? Porque hay muchos proyectos que tienen momentos dulces, hay otros que tienen solo momentos amargos, y este concretamente tiene parte de los dos, ¿no? Los momentos dulces fueron precisamente toda la parte de proyecto, toda la parte que trabajamos conjuntamente, muy intensamente con Pablo y con todo el equipo de la Expo durante mucho tiempo, un proyecto que se iba haciendo a medida que se iba trabajando y que se iban definiendo muchísimas cosas. Y esos fueron unos momentos realmente muy dulces, ¿no? Muy intensos, tenían muchísimos retos que yo creo que se lograron salvar y fue todo muy, muy productivo y la verdad pues que guardo un recuerdo maravilloso, ¿no? Los momentos amargos, que también hay que decirlo, pues son los momentos en los que, como yo creo que sabéis, no hemos estado participando en la dirección de la obra y eso pues siempre te deja un ligero sabor de boca un poquito amargo porque estás viendo que no puedes llevar al final del todo, ¿no? Al final de todo el proceso que todo arquitecto desea siempre, ¿no? Esta historia. Esto pasa habitualmente, no es la primera vez que nos pasa, no será la última, pero yo creo que es necesario y conveniente decirlo, ¿no? ¿Podemos apagar un poquito las luces? Gracias. Bueno, vamos a empezar contando un poquito el origen del proyecto, las primeras ideas. Aquí no hace falta, yo creo que recordar nada acerca de lo que significa el proyecto de la Expo, dónde está el meandro de Ranillas, el Parque del Agua, todo el recinto. Sí, yo creo que Pablo lo ha dicho ya, ¿no? Recordar que es una exposición internacional con un tamaño limitado de 25 hectáreas, que son las que figuran aquí. Creo que la flechita se ve, ¿verdad? Y no hay mucho más que explicar porque creo que es de sobra conocido. En otros foros seguramente hay que explicarlo un poquito más en detalle y por tanto no me voy a detener en ello, ¿no?
Sí recordar que nosotros no partimos de cero, nosotros partíamos del plan director que existía, que realizó el Grupo Experiencia y que sentaba las bases pues de una manera, a nuestro modo de ver, pues fantástica, ¿no? Porque creo que era un gran trabajo el que se realizó. Tenía muchísimas cuestiones interesantes de relación con el río, de todo el tema de relación con el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos ver cómo era el estado del meandro de Ranillas antes de toda la intervención realizada, y las dos partes bien diferenciadas y bien claras de lo que es el parque y lo que es el recinto Expo, ¿no? Nosotros comenzamos a trabajar con este soporte, como digo, un magnífico soporte, pero lógicamente, pues como se había quedado en unos momentos previos, pues tenemos que seguir evolucionándolo de cara a llevarlo a término, ¿no? Y pues empezamos a analizar lo que se proponía. Ya veis que la disposición, había ya una disposición de edificios, efectivamente, como comentaba también Pablo, al ser una exposición internacional no son edificios individualizados, excepto los singulares, sino más bien una agrupación de edificios, ¿no? Entonces lo que se trataba era de buscar en el lugar las mejores condiciones y el mejor asentamiento de todos ellos, ¿no? para los países participantes y para las autonomías, ¿no? Entonces ya se enmarcan una serie de rasgos definitorios que se veía que estaban bien, ¿no? Que estaban aprobados por todo el mundo y que nosotros al analizarlo veíamos que estaba bien, como son la disposición a lo largo de la avenida de Ranillas de los grandes bloques edificados para albergar los pabellones, y hacia el otro lado también, y luego una serie de edificios mucho más sueltos con una relación mucho más intensa con el río, ¿no? Empezaban a aparecer también los esquemas de las posibles ubicaciones del Palacio de Congresos, el Pabellón Puente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto, como decimos, tenía unas bases muy sólidas y muy bien asentadas. También se puede apreciar pues el trabajo de todo el Parque del Agua, que creo que ya ha sido explicado por Iñaki recientemente. Pero nos damos cuenta, o vemos, o apreciamos, o queremos remarcar todavía de una manera muchísimo más potente lo que es la referencia hacia el pilar, ¿no? La visual desde el recinto es fabulosa, es perfecta hacia este icono de Zaragoza, ¿no? Y empezamos a trabajar con ello y queremos empezar a buscar esos espacios públicos que deben, a nuestro modo de ver, a nuestro entender, deben enfocar todas sus visuales hacia esa referencia de Zaragoza, ¿no? Y a la vez es una manera también de interrelacionar muchísimo más el espacio público con el río, ¿no? Ya que estamos el río es una pieza clave de la ciudad y además es el soporte de esta exposición, ¿no? El agua es el soporte de esta exposición. Por lo tanto, toda esa relación veíamos que se hacía mucho más intensa, pues modificando algunas cosas, ¿no? También percibimos que la relación con la ronda del Raval, que lo he dicho mal antes, ya me podéis perdonar, no era lo suficientemente, vamos a decir, que interesante por esta especie de gran fachada muy seca que se proponía hacia él, y por lo tanto convertía en una cara y una cruz claramente este proyecto, ¿no? Y en ese sentido nosotros quisimos también abundar un poco más en eso y producir una relación mucho más fructífera, ¿no? Y por último, la idea de la cubierta, que como idea, la cubierta que haría mucho más unitario el edificio, esa cubierta ecológica, esa cubierta verde que recuperaría el espacio que ocupa la edificación y lo podríamos llevar arriba, y que además dotaría de unidad a toda la intervención de la Expo y de la Posexpo, pues veíamos que podía llegar a ser muy complicada y podía llegar a dar lugar a ciertos rincones o a ciertos espacios que no estuvieran muy bien relacionados y que no tuvieran luz, en fin, que veíamos que el tratamiento de la cubierta debía ser claramente revisado, ¿no? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con esta base, como comentaba antes, y hay una serie de ideas, de sugerencias que están en nuestra mente desde el principio y que
se centran en la idea de paisaje, ¿no? Es una intervención, esta del meandro, pues una intervención en una zona natural, en una relación con el río pues muy intensa, y nos interesaba la idea del paisaje en sus tres vertientes, o en tres vertientes al menos. La idea de paisaje puede tener vertientes infinitas seguramente, ¿no? Pero nos interesaban mucho tres, ¿no? Una de ellas la podemos representar con estas imágenes, y se trata del paisaje formado a través del propio medio natural, en este caso el agua, ¿no? Como el agua puede ser capaz de ir horadando, de ir creando erosión, de ir generando todas estas estos fantásticos paisajes, casi a veces que se pueden confundir con ciertos momentos artísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Otra segunda idea que nos gustaba muchísimo también era el paisaje modelado por el hombre. Ya, por desgracia, queda muy poco paisaje natural como el que veíamos en las anteriores diapositivas, ¿no? Un paisaje virgen que no haya sido manipulado por el hombre, ¿no? Pero, sin embargo, la manipulación que el hombre hace de todo este paisaje, pues a veces nos crea escenas tan fantásticas como esta, ¿no? O tan fantásticas al menos como la del propio paisaje natural. Y también es verdad que en nuestra cultura ya, en el siglo en el que estamos, muchas veces tendemos a identificar el paisaje natural con este. Realmente no es natural, este es un paisaje modelado por el hombre, ¿no? Y por último, nos interesaba también una idea de paisaje mucho más cultural, es decir, un paisaje también modelado por el hombre, pero no con esa ingenuidad o con esa falta de voluntad, vamos a decir, que el labrador tiene cuando ara sus tierras o cuando modela el paisaje, ¿no? Sino con una actitud claramente cultural, claramente artificial también y agresiva o no con el paisaje, ¿no? Como son estas intervenciones, por ejemplo, de land art de Smithson, o también las sugerencias pictóricas que a veces nos transmiten muchos artistas. En este caso tenemos una obra, un cuadro de Paul Klee, ¿no? Bueno, con toda esta amalgama de cosas nosotros, y con todo lo anterior que he dicho, esas ideas ya establecidas y muy bien asentadas que se tenía en el recinto Expo, nosotros empezamos a trabajar. El río, lógicamente, es uno de las piezas clave no solo de la ciudad, sino de la exposición. El tema del agua está siempre latente. Y nos empezamos a fijar en el trazado del río a su paso por Zaragoza, ¿no? Este podía ser el paso por cualquier otro lugar por donde el río pasa, ¿no? Pero bueno, curiosamente este es el trazado que tiene a su paso por Zaragoza. Este sería el meandro de Ranillas, ¿no? Y esta fuerza que tiene el río, y además hoy pues ya no tenemos las limitaciones de antaño, ¿no? Y hoy en día podemos contemplar el paisaje desde el aire, pues casi todos lo hemos contemplado muchas veces, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con todas estas ideas, nos empiezan a surgir estas formas, es decir, empezamos a formalizar ya esta intervención que tiene que tener un carácter unitario, que estaba en las premisas iniciales, y nos empiezan a aparecer estas formas a lo largo del río, formas sinuosas, formas que tienen que ver con el trazado del agua, con la fluidez de los espacios, con la fluidez del río a través de su cauce. En fin, con todas estas sugerencias, esta sería ya una imagen más acabada. Las primeras que hemos visto serían un poquito más antiguas. O con esta misma forma que el agua es capaz de dejar en su paso, también volvemos a las formas naturales, ¿no? Es decir, ese trabajo entre las formas naturales del agua, entre las formas artificiales, entre el trabajo del hombre y entre todas estas cuestiones que estamos comentando, fueron un poco nuestras inspiradoras, ¿no? Pero, claro, llegados a este punto llega la realidad. La realidad es la que es, y ahí determinan, vamos a decir, pues ciertas premisas que hay que cumplir inexorablemente, y que son pues un programa para albergar a pabellones participantes con sus requisitos, y tenemos un primer módulo que es el que puede ir generando los demás, que es el módulo de 1000 metros cuadrados. Es decir, no es que todos los países vayan a ocupar 1000 metros cuadrados de exhibición, pero ese sería el común múltiplo a todos ellos, ¿no? Porque luego puede haber países más pequeños, con 500, con 250, con 2000, etcétera, ¿no? Y la casuística en aquellos momentos de inicio de proyecto todavía no se sabía, ¿no? Porque los países participantes todavía estaban por llegar. Entonces, nuestra idea es cómo compaginar
esas formas sinuosas, esas formas fluidas, esos espacios que se pueden llegar a crear en contacto con la naturaleza y con el paisaje artificial y natural, con una absoluta modularidad que sea capaz de resolver todos los problemas de programa que tiene la exposición. Y empezamos a trabajar con una retícula de 8 metros por 8 metros, que es capaz de, ya veis aquí, pues 4 módulos por 4 módulos, nos crean un módulo cuadrado con esa retícula que sería la base estructural, lógicamente, de un cuadrado de 1000 y poquito metros cuadrados, ¿no? Son, si lo multiplicáis, pues salen 1050 o 1024, una cosa así. Pero también es capaz de albergarnos un círculo con esa misma estructura que nos vuelve a arrojar el mismo resultado de 1050 metros cuadrados o una cosa así. Y entonces empezamos a trabajar con esta modulación. Esta modulación es capaz también de darnos cualquier forma que queramos dentro de ella, porque claro, lo que nos íbamos a esperar en este futuro, en este desarrollo del proyecto, pues estaba todavía por llegar y no sabíamos. Por lo tanto, teníamos que hacer algo absolutamente flexible, algo muy integrado en el paisaje, o por lo menos en la idea de integración con el paisaje que nosotros teníamos, y vemos que este puede ser uno de los módulos óptimos para poder llegar a esa racionalidad y a esa modularidad que es exigible en este edificio. Bueno, esta exposición tenía también la particularidad de, por sus niveles, que luego veremos un poquito más en detalle, de tener que albergar una serie de espacios servidores a los usos principales y también, como estábamos teniendo en cuenta continuamente el edificio acabado en la post-expo, pues sabíamos que el uso de ese primer basamento, de ese primer semisótano, vamos a decirlo, pues sería el de garajes. Entonces vemos que es perfectamente compatible un garaje con su módulo óptimo de 8 por 8 metros para albergar todas las calles de circulación de 6 metros, en fin, cumplir absolutamente toda la normativa y hacer un garaje cómodo y unas plazas de aparcamiento interesantes y también de almacenamiento y de esos servidores para la expo, pues vemos que podemos compaginar las dos cosas, poner esa retícula en el basamento del edificio para ir subiendo hacia arriba y que las formas se vayan dispersando muchísimo más. Empezamos a hacer pruebas de posibles configuraciones de los pabellones. Estos serían, pues veis, dos círculos, es decir, esto podría ser un pabellón para un país grande de 2000 metros cuadrados o podría ser un pabellón para 2 países. Lo convertimos, hacemos el estudio para la post-expo, a ver si era razonable el incluir un programa de funcionamiento, un programa funcional de oficinas en este mismo esquema estructural y en este mismo esquema formal, y vemos que es perfectamente posible. Nos dan unos esquemas de oficinas bastante interesantes, ya sea en cuadrado, ya sea en redondo, ya sea en cualquier otra forma. Y empezamos la combinación de elementos, ¿no? Vemos que podemos combinar pues esos módulos de 2000, de 1000, de 750, de 500, de 250, etcétera, etcétera. Y parece que estamos en un camino interesante, o por lo menos que puede resolver ambas cosas, el compromiso con el lugar y la funcionalidad estricta y duplicada además, porque tenemos que estar constantemente en el proceso de proyecto trabajando para la simulación de la expo, pero trabajando también para la post-expo. Es decir, tenemos que hacer 2 edificios o concebir 2 edificios para 2 funcionamientos muy diferentes a la vez. Y a la vez no perder ese compromiso con el lugar, como decía. Vemos que podemos girar los pabellones, que se pueden ir en un sentido, que pueden ir en otro, los esquemas siguen funcionando igual, empezamos a poner los núcleos de comunicaciones, etcétera, etcétera. E implantamos estas ideas, estas son primeras ideas en el lugar. Vemos las posibilidades que puede traer, empezamos a comprobar cómo las visuales ya hacia el pilar nos van generando espacios interesantes, vemos cómo podemos trabajar los espacios que quedan entre la ronda del Raval y bueno, pues empezamos a vislumbrar muchas cosas en el proyecto, ¿no? La idea de un pasillo central que pueda ir dando lugar a todos los pabellones, bueno, ideas muy antiguas, pero las hemos traído aquí un poco por ver el proceso de proyecto. Diferentes alternativas también hacia los interiores de esos espacios que se van conformando
y seguimos evolucionando. Veis que siempre está la trama presente, esa trama de 8x8 que es absolutamente funcional y de la que no nos salimos en ningún momento, y esa otra generación de espacios mucho más fluidos que vemos, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, el pabellón de Aragón, pues en un principio estaba aquí, luego ya sabéis que está ubicado en este lugar, el pabellón de España, el acuario, esos otros elementos singulares que luego iban a ir apareciendo y que tenían que ser de alguna manera compatibles también con este planteamiento. Y empiezan a surgir también pues ideas interesantes de proyecto, como son el dejar en los niveles, que luego seguramente explicará Ray mucho mejor, los niveles de construcción en altura, porque el espacio era limitado y teníamos que plantear las exhibiciones en altura. Empezamos a ver también que puede haber una relación muy interesante con las plazas del Ebro, con las visuales que generan, dejar el segundo nivel pues no ocupado por la edificación de los pabellones, llevar la edificación hacia la Ronda del Raval y hacia este lado y dejar esa otra zona mucho más libre y fluida para el paseo, ¿no? Empiezan a generarse estas formas, la implicación con la cubierta, la relación con la cubierta también nos preocupa y la trabajamos. Y bueno, pues ya veis que estas son formas que simplemente lo que quieren indicar es ese proceso de trabajo que estábamos intentando compaginar continuamente, ¿no? Y le voy a ceder la palabra a Ray para que continúe con la explicación. Algunas imágenes del interior del proyecto anterior, o sea, de esta versión del proyecto. Y bueno, como veis, pues son fechas muy lejanas. Vamos a pasar un poquito por todo el proceso, precisamente porque en la configuración del edificio se ha ido realizando a la vez que la propia configuración del programa. En un principio no sabíamos cuántos países iban a estar, cómo iba a ser la posexpo, cuándo iba a ser el parking o incluso cómo iba a funcionar o cómo iba a moverse la gente por el edificio. En esta versión posterior ya empezamos a pensar en estructura, en un principio considerando una estructura de cubierta metálica de barras y esferas. Y bueno, unas plantas que se empiezan a parecer ya al proyecto final. Y en este caso podemos ver la flexibilidad de la propuesta en el momento en el que aquí teníamos 4 edificios. Teníamos incluso de la misma versión distintas plantas con 4, con 5 en función del número de participantes que pudieran llegar a venir. En la planta superior, con los pabellones más específicos todavía sin saber muy bien dónde iban a estar, y en esta zona pues que podía tener pabellones o no podía tener pabellones. Y debajo con ese parking sin salir nunca de esa retícula de 8x8. En este momento aparece también en el frente que da hacia el río y las plazas temáticas una zona de restaurantes, con lo cual el programa, sin estar del todo definido, empieza a posicionarse. Y bueno, la cubierta que poco a poco se va afinando. Versiones posteriores ya con el número de edificios decidido y cada pabellón en su sitio, con la presencia del agua continuamente y todavía con la retícula de 8x8, con unas imágenes que creo que recordar que son las primeras ya que aparecieron del edificio. Y esas imágenes interiores donde pues está presente la idea de la mirada hacia el río y la ciudad histórica en su icono de las Torres del Pilar. Y bueno, la pasarela intermedia y la cubierta. La versión prácticamente final, donde se produce un cambio en la retícula, abajo sigue siendo de 8x8, pero en los pabellones, precisamente por razones expositivas, se dobla y pasa a ser 16x8. Y bueno, los países empiezan a colocarse, empezamos a tener más datos y es prácticamente pues la última versión pues, modificada todavía por los núcleos de comunicación que estaban determinados por la posexpo, por el número de edificios que pudiera aparecer. Y llegamos ya a la propuesta final en la que hemos trabajado. Aquí aparece ya la última versión de la cubierta, bueno, la situación que hemos comentado antes. Aquí en estas secciones generales vemos los 4 niveles en los que funciona el edificio. Un nivel 0, que está a la cota de Meandro, a la cota de plazas temáticas que están en esta zona, donde durante Expo se sitúa el centro logístico, en un proyecto actualmente desarrollado por Emilio Rivas, entre otros, y la zona de restaurantes frente a las plazas temáticas. En el nivel primero, que es el nivel de acceso desde Avenida de Ranillas, desde la Ronda del Raval y Avenida de Ranillas, que es el primer nivel de acceso a la exposición, desde el que se llegan a los distintos pabellones, y el segundo nivel de exposición a la cota 209. Aquí, en los edificios de Ronda, sigue habiendo pabellón a lo largo de toda su longitud. Retranqueamos la fachada 8 metros para tener un pasillo por el que se mueva la gente
Y en los edificios Ebro, hacia adelante, dejamos esta planta libre en su mayor parte para tener espacios de descanso y que posteriormente han ido ocupando una serie de espacios, los balcones Ebro, donde hay teatros, escenarios, zonas de recreo, etcétera. Y ya la gran cubierta vegetal que ha estado siempre presente a lo largo de todo el proyecto, ya incluso desde el plan director. Tenemos una sección constructiva un poquito más específica donde se ve cuál es la estructura, cómo se van construyendo estos 4 niveles. En el sótano pues tenemos zapatas aisladas por cada uno de los pilares, es toda una estructura de hormigón in situ, con una losa maciza arriba de 40 centímetros y en vez de solera también una losa maciza por todo el tema de la supresión, para soportar los empujes verticales del río cuando viene avenida. Puede llegar a soportar hasta 2,5 metros de empuje vertical. La estructura superior, que en un principio en proyecto estaba planteada también de hormigón in situ y forjados de losas de hormigón postesado, que posteriormente en dirección de obra se cambió por una estructura prefabricada de placas alveolares. Ha supuesto que los vuelos sean algo menores, que aparezca mayor número de pilares y se disminuye en algunas zonas el espacio libre para paso de instalaciones y la cubierta vegetal. Esta estructura es la que permanece en Expo y en Posexpo en 2008 y 2009 y luego aparece una serie de elementos constructivos que son temporales únicamente durante el periodo Expo. Y precisamente por eso lo que ha primado ha sido la rapidez de montaje y la ligereza. Son todo elementos de junta seca, poco pesados, que se puedan desmontar fácil y también que se puedan desmontar muy fácil. Las fachadas están realizadas con un panel sándwich relativamente convencional que posteriormente es tematizado tanto por Expo en las fachadas exteriores que dan a la ciudad como por los propios participantes en el espacio interior. Y luego toda la tabiquería interior que está realizada con placas de cartón yeso, multicapas para permitir el aislamiento acústico, etc. Fue importante en la definición de los niveles también ver cómo se veían, cuál era el canto de estas piezas. Entendíamos que igual que cada nivel tiene su propio uso diferenciado, tendría que poder percibirse también desde el exterior. Y después de muchas pruebas, como hemos visto en algunas de las infografías previas donde la cubierta tenía un gran canto, esta pieza tenía un canto intermedio, al final llegamos a la conclusión de que lo mejor era ir reduciendo el canto conforme subíamos en altura. Se ve aquí en la sección y también se ve en esta infografía donde esta está visto desde las plazas temáticas. Aquí aparece el canto del primer nivel de 80 centímetros y cómo va disminuyendo en altura. Esta es la infografía y esta es ya la foto de obra donde se puede apreciar también. Tanto en esta y quizá mejor en esta. Aquí los 80 centímetros, que son 40 de forjado, más 40 de la resolución de todo el paquete de urbanización. 60 centímetros es el intermedio y cómo pretendemos casi reducir a la mínima expresión en la cubierta. Esta es la foto de obra y la infografía previa. Pasamos ya a ver las plantas. Este es ese nivel 0 que alberga el centro logístico. En este caso es una zonificación previa, la propuesta final pues es mucho más compleja y mucho más rica. Durante Expo está el centro logístico con almacenes para cada uno de los países, zonas de descanso y otros usos internos, que después en 2009 pasa a convertirse en una zona de aparcamiento de todo el edificio terciario que está encima. Y ya el nivel primero de la planta de exposición, en una versión previa y ya en la versión definitiva. Cada uno de los países tiene 2 vías de acceso, una para el público general desde el espacio exterior, parcialmente cubierto, y luego unas vías de servicio que enganchan desde el centro logístico que habíamos visto antes, a través de los núcleos de comunicación y siempre a través de un pasillo lateral donde se produce el acceso de personal y también la comunicación con los almacenes y también pues todas las acometidas de instalaciones. Llegan por el sótano, suben por los núcleos de comunicación y por los pasillos llegan a dar acometida a cada uno de los países. Y esta es la planta superior, la 209, donde el espacio coloreado son o pabellones o teatros o distintos usos públicos. El espacio gris oscuro es el de servicios, de acceso desde esos núcleos hacia los países. Y la zona gris claro es el espacio exterior cubierto de tránsito. Y en el frente es donde aparecen esos balcones Ebro cubiertos, donde aparecen el balcón de los niños, el balcón de las artes escénicas o el balcón de las músicas.
Esta es la última versión de proyecto, por decirlo de alguna manera, y esta es la versión definitiva, donde el cambio estructural pues, ha implicado pues, cierta modificación de las pasarelas que van uniendo estos edificios, pasarelas que son provisionales y desaparecen en 2009, pues porque el nuevo uso no las requiere. Estas son algunas imágenes donde aparecen esos espacios, con esas pasarelas que van uniendo siempre la visión hacia el pilar. La calle central con los edificios Ronda a un lado y los edificios Ebro hacia el otro. Y como está, bueno, no actualmente, esta debe tener como unos 3 meses ahora mismo, pues ha cambiado bastante. Donde aparecen esas pasarelas provisionales que van cruzando y uniendo los pabellones Ebro los pabellones Ebro con los pabellones Ronda. Otras imágenes de esas pasarelas y al fondo ya las plazas temáticas, el río y al otro lado de la ciudad. Otra pasarela y la cubierta que aparece, que esta es la gran cubierta, según la última versión de proyecto, es toda una cubierta vegetal y casi donde podemos decir que se concentra toda la intensidad sostenible o bioclimática. Una cubierta verde con todas las ventajas que tiene de inercia térmica, de recuperación de la fauna y también recuperación del agua, además con toda una zona de placas fotovoltaicas que aparece en estos edificios. Es una cubierta accesible únicamente para mantenimiento, salvo esta zona de aquí, que sí es una zona pública. Es decir, una cubierta que será visitable en esta zona. Y esta es la versión de proyecto y la versión final que ha resultado esta. Y aquí bueno, hay una imagen que es interesante, que es cómo ha sido todo el proceso de reducción de la cubierta. Esta es la versión de la cubierta del plan director, pues muy contundente y con pocos huecos. Aquí la versión que teníamos con la estructura de losa apostesada. Una versión intermedia donde se mantenía esa forma, pero ya adaptada a una estructura de pilares y vigas prefabricados, placas alveolares y vuelos realizados en hormigón in situ. Y bueno, lo que ha resultado la versión final. Bueno, no del todo la versión final, porque esta zona de aquí también ha llegado a despegarse, pero esa no la teníamos en plano. Y bueno, esta cubierta que constructivamente funciona de esta manera. Pues, reproduce en cierta manera el mismo esquema que tiene el sustrato vegetal natural. Sobre la cubierta una capa de impermeabilización con su protección y unas piedras de drenaje de plástico que lo que hacen es, por un lado, recoger el agua de lluvia y evacuar el agua sobrante hacia unos rebosaderos, de tal manera que el agua que recogen es la que la que alimenta el sustrato vegetal. Encima de este drenaje una capa de filtro, una capa vegetal y ya la vegetación, de tal manera que además ventile para oxigenar toda esta zona. Y bueno, una selección de las plantas que van en esta cubierta, que son fundamentalmente plantas tipo sedum, precisamente por no requerir mucho mantenimiento y poder aguantar condiciones de agua pues no del todo favorables. Aquí aparecen algunas imágenes de la cubierta en construcción, con ya esas plataformas esperando las placas fotovoltaicas y ya zonas de cubierta verde. Unas imágenes desde arriba donde aparecen pasarelas de madera en las zonas de uso público y ya esta vegetación, que tiene además una dotación adicional de riego por goteo, pues para asegurar que la cubierta vegetal pues esté visitable pues a partir del 14 de junio. Varias imágenes de esa cubierta donde van apareciendo el resto de edificios que rodean, la Torre del Agua o el Auditorio o el Pabellón de Aragón. Esta es una imagen del proyecto en fase previa y bueno, también como la propia cubierta tenía su configuración y esas formas para evitar el soleamiento directo en las fachadas y evitar una sobrecarga para evitar un sobrecalentamiento del espacio interior, de tal manera que en función de la posición del sol en distintos días pues nos asegurábamos evitar el soleamiento directo, en este caso en mayo y en julio, en agosto o incluso en marzo y en septiembre, cuando el sol va más horizontal. Otro de los aspectos que han sido importantes a la hora de considerar la sostenibilidad de la propuesta es precisamente procurar que se realizaran el mínimo número de cambios
entre 2008 y 2009, que son, bueno, son muchos porque son usos muy, muy, muy distintos, pues los que requiere un espacio expositivo con los que requiere unas oficinas, son prácticamente opuestos, pero que, bueno, han determinado muchas de las soluciones que hemos adoptado. Pues, por ejemplo, aquí se ve las alturas de los forjados. Para un uso expositivo, una altura de 6 metros pues ha sido más que suficiente. La hemos aumentado a algo más de 8, pues precisamente para permitir la aparición de estos forjados intermedios. O incluso, bueno, esta es una de las hipotéticas plantas post-expo que, bueno, no formaban parte de nuestro proyecto, pero que necesitamos realizar para ver cómo tenía que ser ese proyecto antes. Y en este caso, bueno, pues esto nos sirvió para ver cómo tenían que ser esos núcleos de comunicación. Pues la aparición de 2 núcleos de escalera en cada núcleo de comunicación no viene determinada por necesidades EXPO, sino precisamente por unas hipotéticas condiciones de evacuación en caso de incendio, cuando esto funcione como con las oficinas. Y bueno, ya para terminar vamos a ver una serie de imágenes más o menos antiguas de cómo está el proyecto. En este caso es una visión desde el parque, con el frente hacia la ronda del Raval, todavía pendiente de esa tematización, actualmente en curso. Otra imagen desde próxima a la Torre del Agua. En este caso es desde Avenida de Ranillas, con el edificio Actur, y al fondo el pabellón de Aragón. Bueno, son espacios ya conocidos. O las visiones desde el Ebro, más lejana, y aquí más próxima, y desde el río. La imagen de la calle central, con el único tramo de cubierta que se ha mantenido, uniendo el pabellón, el Ronda 3, con este Ebro 5, desde el otro lado, o esta visión. Y ya, bueno, pues ya una visión que pedimos que fuera final, pero que, bueno, hemos conseguido finalmente, nos ha traído Pablo unas fotos de cuál ha sido el proceso constructivo del edificio. Tenemos unas fotos de la cubierta ya con la cubierta vegetal, las placas fotovoltaicas, y esta es la zona de uso público durante Expo. Bueno, unas fotos previas del proceso constructivo con la losa ya con la estructura prefabricada. Y finalmente unas imágenes que ya son, vamos, total primicia, porque creo que son de anteayer. Podemos ver ya cómo está configurada con fachadas de restaurantes, los balcones con sus espacios, la construcción de las fachadas también provisionales de estos edificios, o ya la colocación de estas escaleras mecánicas que comunican los distintos niveles. Y, bueno, con la tematización de estas fachadas. Y creo recordar que esta era ya la última diapositiva. Muy bien, pues muchas gracias. Y a vuestra disposición, si queréis entablar un coloquio. Muy bien, pues muchas gracias, César y Raimundo. La verdad es que el edificio, los que hemos visto cómo se ha construido y los que lo hemos paseado, digamos, en las fases de estructura, que es donde realmente el edificio muestra la proporción y la escala que van a tener esos espacios urbanos que genera esta gran edificación, pues es de una gran belleza. Es un edificio muy proporcionado y que realmente esas visuales que se detectaron en las primeras fases del proyecto, pues y que creo que en definitiva es lo que va a marcar un poco la huella y la herencia, digamos, de estos edificios, una vez desmontemos todas esas pasarelas, que realmente ahora son elementos que interrumpen bastante el espacio, que lo fragmentan, que son necesarios, lógicamente, porque en una exposición en varias alturas la cuestión de la movilidad y la fluidez también de los visitantes entre unos pabellones y otros es indispensable, ¿no? Pero después la utilización de la Posexpo, pues lógicamente exige una independencia, una claridad de cada uno de los edificios que van a tener distintos propietarios y usuarios. Entonces ahí es donde el proyecto volverá, digamos, a esa fase inicial en la que como digo, estas
sinuosidades y perfiles ondulados de los dos niveles, ¿no? Del nivel intermedio y del nivel de la cubierta, pues realmente dan unos perfiles y unas siluetas urbanas muy interesantes y muy características, ¿no? Bien, oye, yo creo que si no sé, podemos pasar a si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis comentar. No sé. Sí. Sí. A ver, sí, se oye. Bueno, buenas tardes. He llegado un poquito tarde, pero no creo. Me ha intrigado un poquito el proceso de desaparición de la cubierta, ¿no? Me imagino que tiene que ver más con la Posexpo que con la Expo, pero puestos a hacer esta especie de circo que ha sido y que está, vamos, circo en el buen sentido, de tantas cosas, unas que se quitan, otras que se ponen, etcétera, a mí me parece que tenía personalmente mucha más potencia y más unidad y se entendía mejor el edificio con una cubierta única que unificaba todo, ¿no? Quiero pensar que el problema es de la Posexpo de los edificios, pero bueno, también se podría haber planteado una posible cubierta de la zona intermedia, pues que se hubiera podido quitar. Todo se puede hacer, a lo mejor en otro material, no transitable, por supuesto, pero me parece que ha perdido un poco la fuerza y la idea original que tenía el proyecto. Entonces, me gustaría saber qué explicación tiene el tema. Así lo explico yo. Bueno, lógicamente la desaparición de la cubierta no es una cuestión que se deba al equipo autor del proyecto, porque la propuesta, desde luego, desde el principio apostaba por la continuidad de ese gran elemento que daba una imagen unitaria a todos los pabellones y que era además una idea del plan director que era quizás apostar por una imagen muy diferente de una exposición internacional, ¿no? La apuesta y aprovechar la oportunidad de que la sociedad organizadora construye todos los pabellones. Pues bueno, realmente se planteó así y el equipo de César y Raimundo pues lo mantuvo en gran parte, ¿no? La idea la necesidad, digamos, de recortar drásticamente la cubierta fundamentalmente lo fue por motivos constructivos y de plazo, ¿no? Nosotros licitamos el proyecto tal y como lo teníamos redactado y en la fase, una vez adjudicadas a las empresas, que en concreto esta licitación se hizo a tres empresas distintas. Tuvimos que fragmentar, digamos, el edificio en 3 lotes distintos para poder tener a 3 empresas trabajando a la vez y poder, en un momento dado, si alguna de ellas fallaba o no cumplía los hitos en la planificación, poder recurrir a alguna de las otras 2 para que pudiese, cumplir los rendimientos que tenía que tener para llegar a tiempo en la construcción del edificio. Las 3 empresas, esto tampoco se ha contado nunca, pero vamos, realmente hicieron un plante en el que no podían hacer ni los vuelos ni las cimbras para la colocación y la construcción de todos estos puentes, ¿no? Con lo cual tuvimos que revisar, digamos, casi sobre la marcha del proyecto, eliminando, pues, a costa de la arquitectura, digamos, sacrificando la arquitectura enormemente. En una parte se construyeron unas cubiertas textiles y de un número muy importante que había de cubiertas prácticamente se dejaron esos 2 puentes que configuran un poco la entrada desde el pabellón de Aragón hacia la ribera pasando por el acuario, ¿no? La construcción de esa cimbra a 18 metros penaliza mucho digamos, los trabajos en la superficie, lógicamente, los trabajos de urbanización y los trabajos de pavimentación, y la construcción de todos estos puentes en hormigón no era compatible con el cumplimiento de los plazos que teníamos en la planificación general de la Expo. Por otra parte, también se introdujo poco a poco otra variable, que era la variable de la Posexpo, desde el área comercial y, digamos, desde el área inmobiliaria de la sociedad, y en la cual la idea de un edificio unitario tiene muchísima peor salida en el mercado que la idea de 9, 10 o 15 edificios diferentes.
donde las empresas que van a llegar a estos edificios quieren una cierta autonomía formal, visual, y que se les identifique como edificios más singulares, dentro de que puedan formar un conjunto. Pero hay que pensar que a veces en algunos puntos esas grandes cubiertas, que para alturas de 8 metros son proporcionadas, pero para oficinas de 4 metros o de 3 metros, cubiertas que las vemos en el plano, pero que a veces tenían anchuras pues, de 40 o 50 metros de anchura en la zona donde arrancaban desde los edificios. En fin, era de difícil, digamos, para un planteamiento de salir al mercado a poner estas oficinas o estos espacios de restauración o espacios de ocio que se pensaba desarrollar, era muy difícil ver la viabilidad también desde el punto de vista de la venta, ¿no? O sea, ahí finalmente hubo que hacer un sacrificio, pero yo creo que el factor que más mandó en esta cuestión fue la posibilidad de tenerlo construido en plazo. Sí, yo creo que Pablo lo ha explicado perfectamente. Yo comparto tu apreciación totalmente. Me imagino que ahora seguramente entenderás mejor las razones por las que esto ha pasado. Yo he dicho al principio de la conferencia que igual es cuando no estabas, que bueno, pues que nosotros hemos explicado el proyecto, hemos querido explicar el proyecto y lógicamente no hemos participado en la dirección de esta obra y no podemos hablar de las cosas internas que han pasado. Pablo yo creo que lo ha explicado muy bien y efectivamente puede ser el tema de los plazos y el tema del plante de los constructores que en un momento determinado en el que tienen una fuerza adicional a la que tienen habitualmente porque hay una fecha límite impepinable, porque estamos en los medios de todo el mundo, pues lógicamente tienen una fuerza mayor que la que como digo, la que tienen habitualmente. Entonces, pues ante esto yo creo que no se puede luchar y ahí estamos, ¿no? Ahí se está, ¿no? Ahí se está. Bueno, luego lo que comentaba Pablo también de la posibilidad de la Posexpo, que tú pensabas que era por la Posexpo. Bien, yo eso no lo comparto del todo porque pues a lo largo del proceso de proyecto había muchos expertos que decían que era mejor una cosa, pero había otros expertos que decían que era mejor la contraria. Entonces, claro, ante también muchos expertos diciendo muchas cosas a la vez, pues al final igual vas por una dirección y dices, bueno, pues que las cubiertas sean separadas, que coño, si hemos empezado desde las ideas iniciales del proyecto con la importancia que tiene para la ciudad de Zaragoza, la unidad del proyecto, la fuerza que puede tener, que yo creo que todavía tiene, que seguramente ha perdido algo de fuerza, pero que todavía la tiene, pues claro, implementar una variable nueva a mitad del proyecto, a mitad casi de la ejecución, y decir, no, pues ahora que sean más pequeñitos, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está suficientemente explicado. Quería aprovechar que estamos en un colegio de arquitectos, prometo ya no volver a hablar más, pero preguntarle a Pablo por un tema que a mí me ha dejado un poco preocupado, que es esa, no sé de dónde ha venido la directriz, o no sé si yo la tengo bien, de que los que han hecho los proyectos no hagan las direcciones. O sea, eso me gustaría, bueno, desde siempre de la simpatía, el cariño y el respeto y la admiración, Pero hay algo que no me cuadra. Me han llegado algunas noticias, estoy un poco desconectado, pero no entiendo muy bien qué es eso de que unos hagan el proyecto y que otros hagan la dirección. A mí me parece, con independencia del tema de plazos, naturalmente yo entiendo que un equipo de arquitectos que se les pide a mitad pues que cambien el proyecto, pues es complicado, pero no, los arquitectos somos incluso algunos bastante razonables. Yo creo que no sé cuál ha sido la razón y cuál el criterio, pero me gustaría que lo explicaras si no lo has explicado ya alguna vez. Carraspeo porque estoy mal, no porque tenga que ocultar nada, pero no, yo creo que no lo hemos explicado y no hemos tenido ocasión a lo mejor de contar este planteamiento, que efectivamente es una directriz de la sociedad, porque por otra parte no es tan ajeno a las grandes obras y sobre todo a las obras públicas. Sin ir más lejos, creo que la estación intermodal se hizo así. La dirección la llevaron
funcionarios del Ministerio y el equipo de Ferrater y Arranz y Valero pues intervinieron como una asistencia técnica a la dirección facultativa. Pero en el caso concreto que nos ocupa, que es en el que yo he tenido una cierta responsabilidad, realmente ha sido una directriz de la dirección de la sociedad. Esto no es una exposición de arquitectura, es una exposición donde hay arquitectura y donde la arquitectura tiene que cumplir una función, pero donde hay un planteamiento que es mucho más importante que la arquitectura, y es llegar a tiempo. Y eso es vital. Y cualquier elemento que ponga en riesgo esa situación se ha intentado minimizar. La dirección ha considerado que dar las direcciones facultativas a los redactores de los proyectos era un factor de riesgo. Eso será discutible, pero la dirección de la sociedad es la dirección de la sociedad y entonces es un planteamiento de partida que en algunos casos se ha subsanado de algún, digamos, no es apartar completamente al equipo redactor, sino que en la mayoría de los casos se ha contratado con el equipo redactor un trabajo de asistencia técnica a la dirección facultativa. En la dirección de Oespoagua está organizado para poder llegar y cumplir con el objetivo de hacer unas obras que podían o que normalmente habrían tardado 4 o 5 años y tenerlas que hacer en 2 años o 2 años y medio, pues ha obligado a poner en marcha un equipo de 8 o 9 equipos de project manager, que a su vez son los que tienen la dirección facultativa de los edificios. Cada grupo o cada equipo, que son ingenierías y equipos de arquitectos e ingenieros, que llevan la gestión de costes y plazos de varios edificios, están a su vez coordinados por otro equipo de gestión, que es el equipo de gestión de cabecera, que digamos que es la mano derecha del director general de construcción. Bien, estos equipos llevan la dirección facultativa, por tanto asistida a través de esos contratos por los redactores, en algunos casos con contratos diferenciados para equipos de arquitectos o equipos de ingenieros en instalaciones o de ingenieros en estructuras que han participado en la redacción de los proyectos. Hay algunas excepciones y en definitiva este planteamiento, que por otra parte se me ocurre ahora otro ejemplo, ¿no? Las esquinas del psiquiátrico se están haciendo exactamente igual, pero este planteamiento funciona bien si las personas funcionan bien, es decir, si el gestor al que se le ha encargado la dirección facultativa sabe y entender el proyecto y tiene un respeto hacia el arquitecto redactor y le escucha y le pregunta y tal, pues funciona muy bien. Y si el arquitecto, aunque es verdad que le obliga a un esfuerzo adicional, porque a pesar de no tener la capacidad de decisión, pues tiene que dibujar más. El otro día Iñaki hablaba un poco cuál ha sido su relación precisamente con el parque, en el que no ha tenido la dirección facultativa, pues puede ser mejor o peor en función, como digo, de las relaciones personales. Y digo que ha habido alguna excepción porque, por ejemplo, en el tema del pabellón puente, Oespoagua no quiso, digamos, encargarle a otro equipo la dirección facultativa, dada la complejidad del edificio. Y dice, bueno, ya que lo has dibujado tú, vas a estar tú hasta el final, llevando también la dirección y haciéndote responsable de la ejecución y de hasta el último punto con este edificio. Y por eso Zaha Hadid y Obearu tienen también la dirección facultativa y el project manager de esa obra, ¿no? En otros casos, en los edificios donde el Gobierno de Aragón, por ejemplo, ha tenido una encomienda de gestión para el proyecto y la ejecución de las obras, el Gobierno ha impuesto una modificación en esta fórmula y ha impuesto la idea de que la dirección facultativa sea compartida entre el equipo que había contratado Oespoagua y el equipo redactor, de tal manera que Nieto Sobejano y Olano y Mendo tienen una dirección facultativa compartida con el gestor de construcción, ¿no? Y en la mayoría de los casos pues se ha recurrido a este sistema de una dirección interna trabajando en los edificios de construcción de Oespoagua y una asistencia con asistencia técnica por parte de los redactores. Entonces es una cuestión con la que yo particularmente, lo digo en este foro y posiblemente en otros no lo diría, yo no estoy de acuerdo. Es una cuestión que como arquitecto pues duele, aunque visto el planteamiento final y el resultado, pues en algunos casos creo que ha sido una buena decisión y en otros creo que a lo mejor no habría hecho falta
recurrir a esa solución, y que el arquitecto perfectamente está totalmente alineado con las necesidades de cumplimiento de plazos y de modificaciones del proyecto si hace falta por cuestiones de suministros, de cambios, etcétera. Pero desde un planteamiento de partida y desde el que tiene la responsabilidad de llegar a tiempo con la obra, pues creo que no fue una mala decisión. Es decir, me pongo en la piel en este caso, pues de la dirección de construcción, la presidencia de Expoagua, de la responsabilidad que tienen, y ellos tienen la posibilidad de optar por una fórmula o por otra, ¿no? Aunque nosotros lo vemos solo desde el lado del arquitecto, y desde ese lado, por supuesto, es una mala solución. Pero pensar que hay muchas más visiones que las que tenemos desde este colegio, ¿no? No, sí, sí. No, visiones pobres. Sí. Bien, sí, yo no digo que... Sí, pero te digo una cosa, Antonio, las formas no las cambia el director facultativo, ¿eh? Las formas vienen en el proyecto. El director facultativo no proyecta, ejecuta y normalmente no modifica las formas del proyecto. Bueno, yo creo que está bien sacado los comentarios. Yo también tengo mi opinión, como Pablo, y seguro que son iguales. Pero a mí me parece que tenemos que reflexionar un poco sobre esto y ya podemos espabilar, lo digo los arquitectos. Aquí habrá algunos que no sean arquitectos y quizá no entiendan esto de lo que estamos debatiendo, pero ya podemos espabilar. Y lo digo porque me ha pasado una cosa también muy reciente, concretamente ayer. Vengo de un congreso en Polonia. O sea, en Polonia sabéis que van a ser los organizadores de la Eurocopa de Fútbol 2012 y están empezando a arrancar con sus proyectos y están un poco sin nada. Y bueno, un congreso muy interesante, con cuestiones muy interesantes y que no se me moleste nadie, porque seguro que hay varios project manager aquí, o lo que entendemos por la figura de project manager, una figura poco definida. Nosotros, Ray y yo, en nuestra organización, somos una firma de arquitectura y de ingeniería pues bastante potente y tenemos muchos project manager, y muchos compañeros míos son project manager y son fantásticos y muchos son mis mejores amigos y trabajan estupendamente. Pero hay otros muchos. ¿Qué pasa con la figura del project manager o con el gestor de construcción o como queráis llamarla? Me da lo mismo. Os voy a contar el caso que me pasó ayer. Llega un señor que se viste de project manager y les viene a decir a los polacos cómo tienen que hacer absolutamente todo el proceso en una charla de media hora. Una charla fantástica, todo el mundo emocionado. Esto los arquitectos no somos capaces de transmitírselo a los que deciden las grandes edificaciones de este país. Y por eso digo que tenemos que espabilar. Segunda cuestión, el señor va y pone un organigrama que es muy curioso. Ya saca una pequeña diapositiva, es muy sencilla, no la voy a dibujar porque no puedo, pero la vais a entender. Pone en uno de estos organigramas de trabajo, arriba del todo en la cabecera, cliente y él, es decir, cliente y project manager, en un recuadrito. Y de él cuelgan 3 patas. Una lo llama Design Concept, lo digo porque lo tenía en inglés, es decir, no pone arquitecto, pone Design Concept. La segunda es Contractor, el contratista, y la tercera expertos. Esa era su visión y la visión que vende a unos señores que van a hacer una intervención fabulosa en Polonia, un montón de estadios de fútbol. Y así hay muchos señores de estos que van por el mundo con esta visión. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, y en su charla dice,
Y ojo con los arquitectos que sí, hacen dibujos muy bonitos, pero joder, o sea, como les dejéis un poco de rienda suelta, esto no se puede hacer. Tú lo has dicho, el pabellón de España, hecho por Pachi, acabado en plazo, acabado en tiempo, acabado en coste y fantástico. Por lo que me han dicho, yo no lo he visto, estupendo. Cosa que nosotros, lo he dicho antes, seguramente Ra y yo no vamos a poder decir lo mismo de este edificio, que podéis tener la opinión que queráis, que a algunos no les gustará, pero que nosotros con nuestro proyecto estábamos contentos. Entonces, digo que tenemos que espabilar. ¿Por qué? Porque ese señor que puso ese organigrama ya ni siquiera nos llama arquitecto, sino design concept. Y yo le preguntaría, ¿y quién tiene la responsabilidad civil y penal de ese design concept, por lo menos en nuestra cultura y en nuestro país? Pues nosotros. Y el tío nos va y nos baja a la punta del organigrama y todo el mundo feliz con eso, porque dice, joder, ya hemos conseguido apartar a los arquitectos que nos dan más guerra que otra cosa y que ahora les vamos a dejar ahí. Y yo creo que tenemos que pelear y tenemos que ponernos las pilas, porque seguimos teniendo esa responsabilidad civil y penal, seguimos siendo, yo creo, los responsables de todo el proceso constructivo, y ese señor que se titula Project Manager, o me da igual, y que ya digo que no se me moleste nadie, porque tengo un gran respeto hacia los buenos Project Managers, lo mismo que hacia los buenos arquitectos, pero hay muchos, como este señor que iba por allí de esta manera, él no tiene ninguna responsabilidad ni civil ni penal. Él es un tío que se pone arriba del organigrama, que se abraza al cliente y que dice, venga, vamos a ver cómo hacemos esto en tiempo y plazo, perfecto, Pablo, perfecto, en tiempo y plazo, pero creo que nosotros estamos aquí también para otras cosas. Entonces, a mí me viene muy bien el comentario que haces, porque eso está pululando por el mundo completamente y está llegando aquí. Y nos están pasando ya cosas que no nos gusta a ninguno de los arquitectos que nos pasen. Pero bueno, al fin y al cabo es una autocrítica, estoy haciendo una autocrítica, o sea, creo que tenemos que ser nosotros los que demos el paso hacia adelante y los que sepamos con qué nos la jugamos, con una figura que ahora mismo no está, que yo sepa, regulada legalmente, que se coloca ahí, como os digo, se coge al cliente, se va para allí y hace lo que sea, pero luego él no tiene responsabilidad de nada. Sí, pero... No, pero se oye, Oración. Se oye, ¿no? Vale, ahora sí. A ver, yo la verdad que llevo 1 año y pico en la Expo y el proyecto vuestro me encantaba. Es decir, me encantaba y a veces con Pablo lo he comentado, ¿no? Que hay ideas que me gustaría que se hubiesen materializado, pero bueno, quizás decir lo que estáis comentando y lo que acabas de decir tú. Yo llevo 13 años dando clase a gente, es decir, pequeña, y lo que veo es que, la pérdida de ese encanto, ¿no? por lo bueno, por lo bien hecho, se debe a que impera una visión demasiado mercantilista de todo. Entonces, claro, la arquitectura, que tiene ese punto de arte, además de la técnica, evidentemente, porque es una de las profesiones más antiguas de toda la historia, sí, pues se está plegando a ese mercantilismo pueril, que lo que hace es que machaca la parte artística, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa que quizás es mejor el rendimiento. No quiere decir que no estoy hablando del proyecto de Expo ni mucho menos. Estoy hablando en general, ¿no? Sí. Entonces, claro, puede ser justamente que eso es lo que tenemos que cuidar todos los profesionales, de no perder la perspectiva de lo bien hecho, ¿no? Entonces, me da la impresión de que, que muchas veces lo bien hecho no significa que sea lo más barato o lo más barato intelectualmente hablando. Entonces creo que quizás es esa la razón. A mí me surgía también otra pregunta, que quería haceros a vosotros. Justamente vuestro proyecto plantea urbanismo, ¿no? Y algo que yo echo de menos en las ciudades de hoy en día, a nivel mundial, es un urbanismo bien hecho. ¿Vosotros qué pensabais cuando hacíais el proyecto? ¿Cómo planteabais el urbanismo del entorno? ¿Qué idea teníais, además, de cara a, por así decirlo, a toda la ciudad completa? Es decir, porque el meandro está claro que teníais muy claro lo que queríais, pero ¿qué pensabais que tenía que ser la respuesta de la ciudad hacia el meandro? No sé si me he explicado la pregunta. Sí.
Gracias. Bueno, comparto contigo la primera parte de tu intervención, que volvemos a lo mismo. Y luego respecto a nuestra actuación, pues bueno, vamos a ver. No cabe duda que había un planteamiento previo que yo creo que estaba muy estudiado, muy trabajado y que sentaba las bases, como he dicho al principio, perfectamente de lo que allí se iba a realizar, ¿no? Y del gran evento de la Expo y que para mí todavía es más importante lo que va a ser la Posexpo, porque la Expo va a durar 3 meses y la Posexpo va a durar pues 100 años o 50 o lo que le queramos dar o lo que la sociedad nuestra evolucione y haga los nuevos ciclos de vida que seguramente se darán, pero desde luego va a ser una memoria histórica en la ciudad, ¿no? Y casi nosotros estábamos pensando en las ruinas de la Posexpo, ¿no? Es decir, el dejar esa marca de esas ruinas en la Posexpo, yo creo que realmente era lo que nos motivaba, ¿no? Y esas ruinas lo que iban a decir era que había pues un cuidado, un tratamiento con el lugar, con el río, con las riberas, con lo preexistente, con el parque, todo eso sí es verdad que nosotros lo teníamos en mente, ¿no? En ese sentido ahí creo que eran lo que nosotros poníamos en la mesa de dibujo cuando tratábamos esto, ¿no? Desde la otra parte que comentas, desde a la inversa, ¿no? Desde la ciudad hacia el Meandro de Ranillas, pues yo creo que es una oportunidad fantástica para la ciudad, que de hecho es uno de los motores de toda la transformación también de las riberas, del río, de la relación de la ciudad con el río. El haber colocado justo en ese lugar la Expo y la Posexpo es una manera de activar fantásticamente bien toda la potencialidad del río, ¿no? Que era una de las asignaturas pendientes de Zaragoza pues desde hace muchísimos años, ¿no? Y no sé si una cosa fue antes o después o la otra lo fue antes, pero el caso es que han coincidido en el tiempo y el caso es que la ciudad se ha dado cuenta que es perfectamente posible apreciar mucho más al río de lo que se hacía, ¿no? Y la Expo y la Posexpo lo van a demostrar con total seguridad. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque hay muchos temas, ¿no? para tocar sobre la cuestión de la gestión y los proyectos, pero bueno, también creo que tendremos ocasión de irlos desgranando en las siguientes conferencias, ¿no? O sea que si os parece y si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Os emplazo al próximo jueves. Si no tengo mal en el programa, corresponde precisamente con la conferencia de Pachi Mangado, en la que nos presentará el proyecto del pabellón de España, ¿no? Y efectivamente, y sin ninguna duda, va a ser uno de los grandes edificios de la exposición. Yo creo que de los grandes edificios también y de los mejores edificios de Pachi Mangado y por tanto pues del panorama actual en España, ¿no? Vale la pena verlo y yo creo que valdrá la pena venir a la Expo solo por ver ese edificio. O sea que espero que vengáis todos el próximo jueves. Venga, muchas gracias a todos.